Hola a todos, yo soy Herwin Riera, un curioso de la comunicación, locutor por más de 10 años y 2 trabajando para ser el podcast preferido de alguien. Créanme que eso es lo que hacemos la mayoría de los podcasters, bien sea inconsciente o conscientemente. Y hoy quiero llevarlos por mi experiencia combinada con estrategias que he estudiado y experimentado para tener un podcast llamativo y trascendente. Es bueno recibir siempre esas llamadas, esas invitaciones a algunos eventos de podcasting e incluso verte nominado en algunos premios. Pero para mí es más agradable cuando recibo un mensaje al DM o al WhatsApp donde me agradecen por mi trabajo y lo más loco es aquellas personas que quieran pagar por tu contenido. Al principio mi podcast se llamaba Venezuela, Crisis y Esperanza, donde contaba las historias de los venezolanos y la fuerte crisis que atraviesa mi país. Pero hoy se llama Relatos Cruzados, donde contamos las historias de los latinos y el contexto que rodea este continente. Lo hacemos a través de un equipo que trabaja constantemente para llevar las mejores narraciones. Tal vez en este momento no seamos el gran podcast, pero sí somos el podcast favorito de muchos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con este webinar llamado ¿Qué hacer para que tu podcast sea el favorito de alguien? Si le preguntamos a Google cómo hacer un podcast, seguramente te van a salir muchísimas herramientas y tal vez materiales que están buenísimos. Pero, ¿qué hacer para que nuestro podcast sea el preferido de alguien? Fue una pregunta que vi por allí en algún blog de Jay Acunzo, un gran comunicador al que sigo, que me gusta y que ha aplicado muchas cosas. Digamos que esta pregunta abrió esa curiosidad en mí para hacer este trabajo o para ser consciente de lo que ya venía trabajando con el podcast que dirijo. Primero, vamos a pensar en aquellas cosas que sean tus favoritas. Piensa de pronto en equipos deportivos. Tal vez, en mi caso voy a pensar en una serie, The Crown, me gusta mucho esta serie. También voy a pensar en el género musical, el rock, me gusta mucho el rock. Y como artista favorito voy a pensar en Fito Páez. Piensa en los tuyos y pregunta por qué son tus favoritos. En mi caso, The Crown es una serie que me encanta porque está llena de arte, pero además es una serie que está donde se ve reflejada la autoridad de una mujer. Y eso me traslada un poco a mi casa, porque en mi casa fui criado con puras mujeres. También el género del rock, porque el rock, prácticamente con el rock nací, con mis hermanas, con los amigos de mis hermanas, y fue una influencia bastante fuerte. Fito Páez es un gran músico y compositor y me traslada completamente a mi niñez. Por eso también es mi favorito. Si se dan cuenta, hay una razón personal detrás de cada gusto o preferencia. Pero, ¿qué otras características tienen estas cosas que son tus favoritas y en las cuales puedas desglosar? Es una pregunta para que analices. Lo que sí puedo decir es que hay cosas que te conectan directamente con tu pasado, con tu niñez, pero también por su originalidad podemos seguirla. Por ejemplo, en mi país hay muchas personas que siguen equipos de béisbol particulares porque su familia los sigue, porque es una tradición en la familia. Pero otras personas siguen a Messi o a Cristiano Ronaldo porque son únicos, irrepetibles. Así que tu podcast también debe ser tan cercano y tan original como para que no pase desapercibido. Para lograrlo, por supuesto, necesitas tiempo y tener en cuenta 3 cosas: la experiencia, el estilo y lo relacional. Te hablaré de estos 3 aspectos que traerán mucha luz para el primer podcast que quieres hacer. Lo primero es la experiencia de nuestros escuchas. Jay, el experto del que les hablé al principio, dice que nuestro podcast debe ser transformacional y no transaccional. En otras palabras, que sea una experiencia y no un intercambio de información. Por ejemplo, si en mi podcast Relatos Cruzados yo simplemente busco información en Google, le pregunto a un experto, hago todo este trabajo de edición, lo subo a la plataforma, seguramente voy a tener una baja de escuchas y mi comunidad va a huir. La pregunta que se genera es, ¿por qué dedicarían tiempo en escuchar un podcast de intercambio de información si tienen Google? Al contrario de esto, lo que hago es tomar una historia de algún latino y detrás de esta historia hay un contexto, pero al mismo tiempo esta historia te conecta por medio de emociones y por medio de experiencia. La gente se siente mucho más comprometida y parte de lo que está pasando en Latinoamérica. Tu contenido se vuelve transformador cuando hay una comunidad presente, cuando la comunidad se siente parte de algo y te acompaña en ese viaje hacia algún destino. Claro que para ser transformador también necesitas hacer intercambio de información, pero debes estar centrado siempre en lograr una experiencia única con tu comunidad. La ruta sería la siguiente: buscar en Google, preguntar a algún experto, encontrar una comunidad y emprender un viaje. Vamos a ver algunos ejemplos.
Erika de la Vega es una animadora y humorista venezolana que consiguió con el podcast una comunidad muy distinta a la que tenía cuando hacía televisión en Venezuela. Hace entrevistas a mujeres que han aprendido a defenderse de todo lo que ocurre en la vida. La migración para Erika fue muy compleja y ella necesitaba defenderse de todo eso. Así que comenzó a descubrir si había mujeres pasando por lo mismo que ella en un podcast llamado En Defensa Propia. No solo ha conseguido a estas mujeres, sino que hoy tiene un podcast muy exitoso y una comunidad muy activa. Ella entendió que debía ser un podcast transformador. Creativo es otro ejemplo buenísimo, me encanta este podcast, es un podcast de entrevista dirigido por Roberto Martínez. Es un mexicano que sienta a distintos creativos para aprender las diferentes formas de ver la vida. Este podcast no solo te habla de creatividad, sino que te sumerge en este mundo tan amplio. Alrededor de Roberto se genera una comunidad que cree totalmente en él y se identifica incluso con sus invitados. Entiende tu mente es otro podcast buenísimo que combina muy bien la transformación con la información. Es un contenido psicológico que explica cómo funciona el cerebro desde la incertidumbre de la comunidad. Cada uno de estos podcasts ha conseguido una comunidad que la ha hecho parte de cada episodio. Es como si estos podcasters tuvieran un destino y con cada episodio buscaran la forma de llegar a dicho objetivo. Ya sabes el orden, sería buscar en Google, preguntar a un experto, conseguir una comunidad y viajar con ellos hacia un destino. Vamos a lo siguiente, que es el estilo. Dice que el traje de Iron Man es como tu podcast. Si recuerdan, quien está detrás de este traje es un hombre inteligente y millonario, pero que en la batalla sin este traje sería derrotado. Sin embargo, el traje de Iron Man maximiza sus atributos y le da habilidades que de otra manera no puede tener. Entonces, tu traje está allí, tu podcast está allí estratégicamente diseñado para lo que quieres alcanzar, pero alguien lo tiene que manejar y lo tiene que hacer bien. La cuestión es, ¿quién maneja a quién? ¿El hombre inteligente al traje o el traje al hombre inteligente? ¿El podcast al anfitrión o el anfitrión al podcast? Si tienes un podcast sobre series y películas muy bien estructurado, pero no lo sabes manejar, vas a ser como ese podcast que comenta acerca de sinopsis de películas y series, pero que no va a pasar algo más allá. Si llegaran a sustituirte, no pasa nada. El asunto es que te tiene que importar porque tú eres una persona muy genial y el podcast sin ti no es lo mismo. Eso es lo que tienes que lograr. El estilo se basa en ti, en lo que puedas inyectar a cada episodio. El podcast puede estar muy bien estructurado, pero no puede opacar lo maravillosa y original persona que está detrás. Cuando mi podcast se llamaba Venezuela, Crisis y Esperanza, muchas personas me escribían para darme ánimos después de que se enteraban quién era. Soy un inmigrante venezolano que cuenta las historias de su gente y la crisis por la cual estamos atravesando. El podcast se vuelve algo especial cuando la voz que narra muestra su lado humano y complejo. Para ser el podcast preferido de alguien necesitas ser insustituible, que la gente te extrañe cuando no estás. Investigar, analizar, opinar e inspirar. Cuando llegas a opinar con bases de investigación, te conviertes en una persona difícil de sustituir. Pero cuando lo haces inspirando a otros, entonces te conviertes en una persona insustituible. Recuerdo que cuando yo estaba haciendo los podcasts, tenía que investigar muchísimo. Y entre la investigación me daba cuenta que los malos no son malos porque sí, tienen un motivo. Y me daba cuenta que los presidentes que han pasado por mi país tenían un motivo más grande. Y a veces me costaba analizar esto y aceptarlo. Pero luego hice una opinión en base a toda la investigación que había hecho y la verdad es que espero haber podido inspirar a muchas personas por medio de esta opinión o por medio de las historias que voy contando poco a poco en este proyecto de Venezuela, Crisis y Esperanza. Y no necesitas rebuscar entre tus valores, mentir o colocar una frase esperanzadora rebuscada en Instagram o en aquellas frases que ponen detrás a Rápido y Furioso. Necesitas simplemente ser tú. El momento en que empieza a inspirar es cuando compartes la totalidad de lo que eres. Tu yo completamente presente. Es algo que nadie más puede copiar. Pasa mucho con los humoristas. Son capaces de reírse de sus desgracias y al mismo tiempo inspirar y pasar la página. Hay personajes en la comedia venezolana que me encantan porque son personas inteligentes, tienen una opinión con fundamentos, pero que no solamente están informando algo, sino que lo hacen desde su propia vida y sus propios éxitos y desgracias. Adicionalmente se ríen. Si quitan a esta persona de algún show, la verdad es que va a haber un vacío muy grande. Sucede mucho con este que van a ver en pantalla, el George Harris, que lo vemos constantemente los venezolanos. Si quitan a George Harris, creo que quedaría un vacío muy grande. Finalmente, el podcast favorito de alguien está vinculado a lo relacional. De los podcasts que hemos hablado, para dar algunos ejemplos, podríamos decir que pueden llegar a ser personales.
Es decir, han pasado por diferentes procesos que conectan con la persona. Son relevantes como el podcast En Defensa Propia, que a pesar de no tener un discurso totalmente feminista, se trata de mujeres que están pasando por un complejo momento y que están buscando defenderse. Son agradables como el podcast Creativo porque no usan un discurso pesado, pero tampoco muy formal. O sea, no quieren ser aburridos, pero tampoco desagradables. Refrescante porque siempre tienen algo nuevo que decir, como el podcast Entiende tu mente, quienes siempre tienen algo nuevo gracias a las preguntas e inquietudes de su audiencia. Es como ese momento de gloria cuando refrescas la página web porque hay un error y todo se soluciona. Por favor, necesitamos más contenidos de esa manera. Si logras estos tres, relevante, agradable y refrescante, además que puedes adicionar todo lo que ya hemos dicho en cuanto a la experiencia y el estilo, puedes llegar entonces a un podcast mucho más personal. Son de las pocas opciones que existen actualmente. Es en este nivel donde te conviertes en el podcast favorito de alguien. Un podcast que lo ha acompañado durante todo este tiempo con su comunidad. Es el nivel donde lo más importante no es el contenido, sino lo que significa el podcast para la persona. Un podcast que ha acompañado la escucha en su proceso de aprendizaje, entretenimiento y en muchas otras cosas. Has estado acompañando a tu escucha en un viaje y siente una conexión personal con tu contenido. Es en ese momento exacto donde te conviertes en el podcast favorito de alguien. Entonces, recuerda que debes perseguir una transformación más que un intercambio de información. Que puedas experimentar tu podcast junto a una comunidad. Derrama todo tu estilo. Maneja tu podcast desde tu personalidad. Usa tu éxito, fracasos, humor, despiste, pereza, lo que sea que tengas y vivas, que muestre que eres muy real y único. Y finalmente, combina todo esto con lo relevante, agradable y refrescante para que logres una conexión personal con tus escuchas. Y ya que tenemos muy clara la motivación con la que debemos pensar en un podcast, ahora sí podemos comenzar la idea de hacer un podcast desde cero. Para esto hemos preparado un curso completo desde cero hasta la publicación del podcast, donde responderemos preguntas que generalmente hacemos. ¿Cómo identificar a mi audiencia? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cuál será mi enfoque o el destino al cual quiero llevar a mi audiencia? ¿De dónde surge una buena idea? Hasta las preguntas más técnicas como ¿qué micrófono puedo usar? ¿Cómo hacer un guión? ¿Cómo hacer la estructura de una entrevista? Mi voz, la edición y más. Si te interesa, te invito a que te inscribas en este curso, cómo hacer un podcast desde cero y que la gente quiera seguir escuchando. Luego que termines esta presentación, puedes ir a la caja de comentarios, ir al enlace que te dejamos allí e inscribirte. Me queda solo despedirme y desearte mucho éxito en este nuevo proyecto. Nos vemos en el salón de clases.